El día que visitamos a la señora Yolanda, no imaginábamos lo que íbamos a encontrar. Las lluvias habían cambiado todo. El camino ya no era camino, era barro, era riesgo, era peligro. Los chivitos no podían cruzar y cada día que pasaba era una preocupación más. Pero hay momentos en los que no basta con mirar, hay que volver, hay que hacer algo. En este video regresamos con una solución real. Quédate, porque lo que hicimos puede cambiar su historia. Buenos días mis amigos, hoy día estamos regresando a la casa de la señora Yolanda. Estamos trayendo una sorpresa. En realidad estamos trayendo estas parihuelas. Estamos trayendo unas parihuelas. Había mucha gente que quería que le hagamos un puentecito a los chivitos, que también lo vi por necesario ese día cuando la morena se quedó atrás. Entonces vi que no había muchos chivos que puedan cruzar cuando empieza a llover, y como estamos en épocas de lluvia, entonces quiero agradecer a algunos suscriptores que se tomaron el tiempo y están apoyando con esta noble causa. Así que hoy estamos trayendo parihuelas para hacer un puentecito. También tenemos ahí unos listones, unos palos que le vamos a poner también de puente aquí, estos palitos. Así que hoy día tenemos mucho trabajo, tenemos bastante trabajo por hacer, así que vamos a apurarnos y vamos a visitar un rato a la señora Yolanda, que se encuentra arriba, ¿no? Así que amigos, vamos. Ahí está. Pasa que ahora aquí está la señora Yolanda. Vamos a saludar a la señora Yolanda. Señor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí, ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, bien nomás. Hemos venido a buscarle, no la encontramos. Es que yo me voy para el cerro. ¿Se va temprano? Temprano me voy, ahora tengo Sí, que ya. me da miedo, a veces llueve temprano y mis animales no comen. Ah, no come. No comen, la lluvia lo perjudica y a veces llueve de las 12, 11, 12 o hasta la tarde. ¿Ves? Porque anteayer lluvia de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y ya no han comido. ¿Cuántos horas? Mira, 1, 2, 3, Claro. 4. Ya mira cuántas horas ya se perjudica para comer. Entonces, pues yo tengo que aprovechar temprano, salgo. Yo a las 7 en punto, 7 y media, ya se arroja. Ya está me ya voy. partiendo, Sí, ya. ya me voy. Por eso. Un día hemos visto un chivito muerto. Sí, se ha quedado el lodo justo ahorita. ¿Y cómo así? ¿De qué? Se ha resbalado, hasta parado así en la piedra y ya. con el mismo lodo se ha resbalado y se ha quedado el lodo y ahí se ha quedado. Pobrecito. No ha podido nadie que lo salve. Pues también se ha plantado la nariz al lodo. El mismo lodo la ahogado. Ah, se le ha tapado en Se la las tapó. No ha fosas. podido ni balar, Claro. nada. Si balaba, lo había Limpiarse, algo, ido nada. pues yo a ayudarle, pero como no ha podido balar, con el lodo Ajá. se la ha tapado, entonces ahí ha quedado como ahogado, Claro, seco. pobrecito. Y ya la mena ya lo he encontrado muerto, pues ya ni modo que va a hacer, pues. Se ha resbalado, pues. A veces que ha estado parado encima de la piedra y luego me empujado, ya pues ya ha quedado. Ahí está preparando ya su... Estoy preparando el desayuno, pues, Ahí ya que está, no, mira. no me he encontrado. ¿Y qué tal hoy día? ¿Cómo es el clima? ¿Hoy día va a llover fuerte o no? Parece que va a llover porque está medio raro la clima. ¿A qué hora más o menos? No se sabe, aquí va a llover pues diciendo, pero está medio el calorcito, está fuerte, pues yo ojalá que no truene. Porque así cambia, ¿no? Sí, cambia, así sí. en media horita ya, brum, Sí. brum, brum, brum. Y... Rápido nomás, porque ahorita está bonito la calor y en una hora ya rápido se tapa la nube. Creo que este lugar es el exacto, creo, ¿ah? A ver, vamos a ver. Creo que acá vamos a poner los palitos, los dos palitos los cruzamos, porque si es que lo ponemos por allá es muy bajo. Aquí tiene un altito más o menos de 50 centímetros, por la cual el agua pasa, y por debajo va a quedar el agua y por arriba va a quedar el puentecito. Así que
Y acá le cruzamos los listones que hemos traído, los dos, y las parihuelas. Así que vamos a comenzar a traer toditas para armarle el puentecito para los chivitos, porque ese día yo me quedé triste, no pudieron cruzar. Imagino que habrán esperado hasta que se termine la lluvia, que no sabemos a qué hora ha sido, pero igual ellos necesitaban resguardarse de la lluvia y han estado aquí. Así que una vez más, gracias a los suscriptores que se suman y nos están apoyando en esta noble causa. Muchas gracias a todos de corazón. Así que vamos para adelante, amigos. A ver. Dos. La última. Yo creo que con 3 ya están quedando, porque creo que más o menos son casi 2 metros de ancho. Así que cada una mide 1,20 m, son 2,40 m. Con 3 estamos quedando bien el puente. Y lo bueno, amigos, miren este material. Por acá van a poder caminar toditas. Hemos elegido esta porque es plataforma uniforme, un solo cuerpo todas, así que vamos a comenzar a trabajar ahí. Hay que dejarlo bien macizo, porque no sabemos si es que la lluvia puede ser que empiece a descarbar por ahí. Así que vamos a hacerle una pequeña plataforma de piedras primero, para que pegue bien el listoncito con esta madera y ya tengan cómo pasar pues los chivitos, ¿no, amigos? Así que, porque ustedes lo pidieron y porque también lo necesitan ellos, y hemos llegado con esa gran obra. Así que, amigos, vamos a llevar el último. Ya está, amigos. Y ahora, ya que dejamos las cositas aquí, si es que te gustan estas hermosas historias que pasan, si es que te gusta esta ayuda social, humanitaria, que nos toca el corazón, te pido por favor que te suscribas al canal, que gracias a tu suscripción vamos a llegar muy lejos y podemos apoyar a muchas más personas. Así que un abrazo desde aquí y vamos a comenzar a darle, porque esto va a tomar bastante tiempo, y así que no sabemos cuánto tiempo dura el sol, porque de repente comienza a llover. Ahí está. Miren, amigos, es bien grueso este, ¿eh? Este va a aguantar todo el peso de los chivitos. Y por acá también va a poder pasar la señora Yolanda, y quien llegue, pues, si llegan más amigos a visitarla, ahí va a estar el puentecito. A ver. A ver, miren, tienen esta altura para que pase el agua por abajo libre. ¿Sí o qué, amigos? Creo que es muy buena obra esta. Por acá pasa el agua porque por aquí normalmente esto se empoza, y cuando hay mucha agua rebalsa y empieza a correr por acá. Y acá le vamos a hacer el puentecito, amigos. A ver, vamos a traer otro palito, ¿ya? Eso. Voy a traer una parihuela para montarle encima, para que vean cómo va a quedar, ¿ya? Espérenme. No soporta peso.
A ver. Miren amigos cómo es que está quedando el puentecito. Está quedando bello, bello, bello de verdad. Voy a tener que meterle un palito más por debajo. Justo es el palito que sobró, que estaba colocando a la casita de los perritos. Así que siempre es bueno guardar las cositas. Y miren cómo está quedando el puentecito. Puentecito con estos listones súper resistentes. Tienen dos. Y por la parte de aquí es donde le voy a meter el otro listón al medio, porque justo en el medio es donde hace bastante peso. Así que voy a ir a buscar el listoncito para colocarlo. Este puentecito amigos lo vi bastante necesario, porque los chivitos no podían cruzar. Así que ya ahora con este puente ya van a poder transitar con lluvia, con lo que haya, ¿no? Sí amigos, un poco agitado también por la altura, porque no sé por qué me está chocando ahora el clima. Algo bonito, miren, es como ahora están todos los chivitos aquí arriba están toditos, miren amigos, todavía no llegó a irse la señora Yolanda. Ahí está preparando el desayuno. Miren mis amigos, al fin podemos volver a ver a los chivitos. Este guachimán es el que siempre impone respeto acá. Ahí están mis amigos, miren los chivitos. Qué bonitos cómo descansan. Ya están. ¿Qué pasa, hijo? Ven, tranquilo. Ay, mis amigos, miren los chivitos. Están toditos acá afuera. Ellos están esperando la hora en la que puedan salir ya a ir a pastear. Solo que la señora Yolanda todavía está adentro, todavía no va a salir. Así que yo estoy aprovechando el tiempo para poder hacer el puente. Tengo que terminarlo amigos, porque igual hay que mejorar la parte de abajo, porque imagino que el agua va a escarbar y va a escarbar y va a escarbar. Así que vamos a ponerle unas piedras por ahí, imagino que alrededor, para que no escarbe y no se caiga el puentecito, ¿no? Ya mis amigos, vamos a traer el palito, el listón que se quedó, para meterlo por la parte del centro y pueda quedar bastante resistente amigos. Acompáñenme amigos. Puede ser.
Así, amigos, solo que me confié con este palito. Pensé que solo iba a necesitar 2, pero voy a ver la forma como... Pero igual ahí está mordiendo, así que no se va a caer. Y aquí le he puesto una piedrita para que llegue un poquito más, para que pueda entrar, porque el peso siempre lo hacen en el centro. Así que vamos a ver la forma también cómo hacemos que aguante más. Tal vez le puedo poner unas piedras ahí para que haga un poco de refuerzo y pueda tener más aguante este puentecito, ¿no? O imagino que, no sé, ahorita voy a ver cómo me las ingenio para que el puente quede bastante macizo, bastante duro, rígido, para que puedan cruzar y no se vayan a caer o se vaya a romper por el medio. Lo que también fue que decidí ponerlo aquí arriba, porque esta es la parte más alta. Es la parte más alta, así que el agua va a pasar por debajo y no va a chocar la madera. Y la madera también, imagino que con la lluvia puede ser que se empiece a mojar. Vamos a ver también si es que saco ahí, tengo un poquito de bolsa plástica y voy a envolver también la parihuela. Envuelvo todo el puente y a ver si es que le podemos poner también un poco de basurita. Imagino que este pasto de ahí, este pasto grande que está por ahí, voy a ver si es que me presto una segadera de la señora Yolanda. Lo voy a cortar y lo voy a poner encima del puentecito. Va a quedar muy bien, yo sé que sí va a quedar muy bien, va a quedar excelente. Y ya pues, amigos, vamos a presentar a ver cómo va a quedar ahora. Y vamos a empezar a armar, a meterle seguridad, a meterle alambre, unos clavos también por ahí para que no pueda moverse, para que quede fijo todo. Vamos a ponernos manos a la obra, amiguitos, ahí vamos. ¿Sí? Eso. ¿Ya ven? Ya estoy parado yo. Normal puedo caminar. Ya me aguanta, amigos. Vean cómo está el puentecito. Miren cómo está el puentecito, cómo va quedando para los chivitos. Así que va a quedar genial, amigos. Va a quedar genial. Así está quedando. Miren. Miren. Ahí el agua tiene para pasar por debajo. El agua tiene para pasar por debajo tranquilamente. Ahí está, miren, semejante espacio que tiene. Casi alrededor de 50 centímetros de espacio entre el agua y la maderita, para que no vaya a chocar y se vaya a humedecer. Igual, como les dije, voy a ponerle aquí plástica encima. Plástica le ponemos, de ahí le ponemos el pasto de allí. Vamos a cortarlo también. Vamos a dejarlo esto, pero bonito. Bonito y duradero, que es lo que se quiere, ¿no? Hacer las cosas que tengan bastante duración y puedan usarlo, ¿no? Las veces y el tiempo que sea necesario. Porque por acá corre bastante lluvia. Bastante lluvia. Y ahora lo genial es que van a poder cruzar los chivitos, ¿no? Por aquí ya van a venir. Van a venir por acá y van a cruzar por acá. Solo es cuestión de que ellos mismos se encuentren la forma cómo pasar. Lo que he visto es que pasa un chivito y de ahí pasa el siguiente,
Y así se vienen toditos. Creo que son memoristas. Ellos miran a alguien hacer algo y el otro también lo hace, y así, y así, y así. Vamos a traer la otra parihuela para colocarla ahí y comenzar a alambrar, a clavar y a dejarlo esto ok, mis amigos. El clima está ahorita, está tranquilo, está soleadito, está fresco. Yo siempre, ya cada vez que llego por aquí me vengo con mi traje. Ya después de esa lluvia que me agarró, y ya yo he quedado un poco asustado porque no me resfrié, pero igual llegué a casa un poco mojado, así que no es bueno llegar a casa mojado, porque si me resfrío ya es más complicado salir a lugares a visitar, porque puede enfermar a las personas que vaya a visitar, ¿no? Así que ya está. Y así, mis amigos, solo podemos. Claro que sí. Solo podemos hacer todo. Ahí está. Para que esté macizo. La cosa es que no tenga este espacio y que el listón acompañe la tabla. Ay. A ver, vamos a hacer la prueba de fuego. La prueba de fuego. Está. Como ya vieron, crucé una vez, vamos a cruzar segunda vez, por segunda vez. Ahí está. Ustedes mismos pueden ver que está resistente. Ahora vamos a acomodarle bien también, porque habrá que meterle piedrecitas acá para que no quede levantado, no quede este espacio y vaya a ser juego. Vaya a ser juego. Vamos a ver en el otro lado también cómo ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado por allá. A ver. ¿Está? Está. Claro que sí, está macizo. Igual creo que le podría poner hasta unos palitos aquí, porque aquí no se ve mucha basura. No se ve mucha basura, solo se ve agua que corre. Por aquí en este listón, podría ponerle un palito parado para que haga como una especie de cuña, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Sí, no? ¿Qué dicen ahí? Sí, yo creo que sí. Así que hasta ahora, hasta el momento, está cumpliendo la función este puente, que es lo que hemos priorizado ahora, ¿no? Vamos a traer el alambre y a empezar a armar para que ya quede duro esto. Están los perritos tomando sol después de tanta lluvia. ¿Qué pasa? Ven. Hola, amigo. Este es mi amigo. Este es mi amiguito. Él sabe que yo no soy malo, solo que ese negrito es un gruñón. Él es mi amiguito, miren. Les presento a mi amigo Fido Dido. ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Has visto tu casita? ¿Has visto la casita que te hice? ¿Ya han ido a dormir ahí? ¿Han ido a dormir o no? ¿O no les gusta? ¿No les gusta la casita que les hice?
Están súper calientes. Están súper calientes. No te voy a hacer nada. Ah, es hembrita. Es hembrita. ¿Cómo estás? ¿Mm? Qué carita tan bonita era esta bebé. Es una chiquitita. A ver los dientes. Ah, no, ya tiene sus añitos ya. Ya tiene sus añitos. A los animalitos, a los perritos, se les puede saber la edad por el dientecito. Por el diente. Los dientes más chiquitos, delgaditos, filuditos. Ella tiene los dientes más o menos como que, imagino, unos 3 añitos, 2 añitos. Pero menos no. Cómo le gusta el cariño. Miren, 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 miren. Cómo se engríe, miren. Qué bonita. Qué bonita esta bebé. Ay, ay, ay. Los animalitos. Él también es el gruñón, miren. Él es el gruñón. Él y un negrito más también es el que siempre me están ladrando. Están que me ladran y me ladran. Vamos a buscar el alambre que dejé guardado por aquí. Bueno, aquí está el alambre. No sé qué hace aquí, pero esta es la plástica que vamos a colocar ahí en el puente. Vamos a colocarle esta plastiquita para que no le pase mucha humedad a la parihuela y se vaya a comenzar a humedecer. Y se humedece y ya fuimos, pues, porque el agua siempre debilita las cosas. Por eso vamos a reforzarle con esta plástica. Vamos a amarrarla, vamos a sujetarla bonito y ya va a quedar, pues, va a quedar bien. Bien, amigos, vamos a hacerle aquí nomás unas estaquitas, unas cuñas para poder levantar, porque si tengo miedo de que se vaya a resbalar de ahí o con el agua tal vez se carcoma y empiece a caerse. Así que vamos a ponerle estos puntales aquí. Como aquí también no corre mucha basura, solo corre agua y el agua solo fluye. Así que vamos a ponerle en los dos lados dos cuñitas para que levante a la altura del otro palito, para que asiente en la parte del centro, porque el peso que van a hacer los chivitos va a ser, imagino que por el centro y por los lados. No sabemos por qué parte pues pasen los chivitos, ¿no? Pero para prevenir eso vamos a medir a la altura de este palo, que tiene que quedar, este palo tendría que quedar a la altura de este palo, pero como es delgadito, entonces vamos a medir y vamos a ver a qué altura vamos a cortar. Lo vamos a clavar y le vamos a meter alambre para que quede esto bien firme y entonces no vaya a tener ningún problema o se vaya a caer por acá.
Allí más o menos. Vamos a cortarle abajo, que sería acá. Acá le vamos a cortar para poder poner encima el tronquito este de aquí. Igual creo que le vamos a dejar un poco más para poder enterrarlo también y no se vaya a salir. Aquí creo yo. Bueno, acá ya. Unos 3 creo que vamos a ponerle. 3 listones de estos. Para que quede bastante firme. Último, yo creo que le ponemos los 4 porque me va a sobrar también un pedacito, así que para qué botarlo si lo podemos usar acá, y cosa que va a tener más resistencia. Las 4 estaquitas. ¿Está? A ver, este lo ponemos acá. Clavado. Esto entraría ahí clavadito. Entraría acá clavado. Lo enterramos. Igual al otro lado. Igual le voy a poner al medio. Porque como solo es agua, se va a hinchar por la humedad, sí, pero igual tiene dos que lo van a contener todo. Entonces estos de aquí no van a hacer tanto la diferencia. Los de los costados sí van a ser los que van a aguantar casi todo. Vamos a clavarlos, ¿ya? Vamos a clavarlos. Sabía que se iba a salir. Pero también el mismo peso va a hacer que esto quede quieto. Un clavo para ahí, otro clavo para el otro lado. Y de ahí lo alambramos. Con alambre esto ya va a quedar más compacto. Alambre, que el alambre tendría que quedar así. Le damos vueltas primero en uno, le damos la vuelta, así, ya, y una vez que ya esté, eso, ok. Volvemos a clavar este. Y ya con este solo queda abrazarlo. Ya. Hay que escarbar aquí, todavía hay que sacarle la piedra a este.
bien reforzado, va a quedar pero ok. Por acá también creo que van a pasar los jinetes, creo, porque está semejante puente, amigos. Ok, amigos, hasta aquí ya estamos. Quedó bien esto, este amarre. Vamos a meterle igual 2 más aquí para que haga más soporte, pero vamos a quitarle esta piedra porque esto de aquí tiene que hundirse acá, así que vamos a sacar esta piedrecita que está, me parece que está un poco bien dura, pero no importa. ¿Ya ven que es esta dura? Está re dura. Dios. Wow. Uf. ¿Qué han pasado? Les han metido cemento. Les han metido cemento, creo. Están duras. Aunque creo que ya podemos correr un poquito más allá. A este lado podemos correr porque como ya le vamos a poner los refuerzos y vamos a amarrarla por debajo también de las parihuelas, creo que también ya quedaría bien. Vamos a ver, vamos a presentar en este lado a ver cómo quedaría. Mira, la señora Yolanda nos está engriendo como siempre. Bueno, estoy llamando. Nos está engriendo, miren, ahí está. Uy, qué rico desayuno. Ya está el agua. Y se enfrió. ¿Se enfrió? No importa, mami. Ya lo voy a partir, Ya, sirve usted. Muchísimas gracias. Yo lo voy a partir, Pues hay que se pelea, ¿no? Ahí está, amigos. Nos engríe la señora Yolanda. Es que me han estado llamando. Me ha estado llamando la señora Yolanda, pero yo por terminar, porque ahorita nos va a caer la lluvia. Por terminar, no he venido. Arroz con huevito. Buen provecho, amigos. Buen provecho. Este es el gatito. Chao. Ahí está el gatito, mira. Gatito hermoso. Gatito hermoso. Esta era su antigua casita de la señora Yolanda. Antes de la maravilla que le sucedió. Aquí es donde la señora Yolanda dormía, pernoctaba. Pasaba sus días aquí. Imagino que también entraba frío porque ahí se ven huequitos. Se ven huequitos en las que pasaba el agua, pasaba el aire. Así vivía la señora Yolanda. Ahora sí, ya tenemos la lampita. Vamos a hacer el huequito. Eso es. Ya.
Ya va quedando, va tomando forma ya. Ya va tomando forma. Ahí está. Lo rodeamos de piedras ahora. Igual le vamos a poner una piedra grande. Así lo vamos a rodear de piedras para que tenga cuerpo y no se vaya a venir abajo. Vamos a hacer como una especie de dique. Vamos a botar las piedras para los costados para que resista. Ya tenemos la parte central. Ahora vamos a poner estos así, y este lo ponemos al otro costado. Vamos a meterle ahora su alambre, una alambreada, amigos, para que quede esto, para que quede duro, para que no se esté moviendo. Ok, ya quedó. Ahora vamos a meter esta plástica. Vamos a hacerla que muerda. Por aquí. Así. Así. En este lado igualito. Aunque pensándolo bien, creo que mejor le meto clavitos. Le meto clavitos ahí para que sujeten y queden más, o sea, más firme, porque me parece que amarrándolo el aire va a hacer que se mueva y que pandee. Pero vamos a ponerle clavitos. Esto vamos a usarlo de... Uy, casi se cae. Vamos a usarlo de cabeza, o sea que entraría así, si se llega a ver, así. Y aquí empezamos a clavar. Todo el refuerzo. Au. Bien,
Ya tenemos una. Vamos a poner las otras en cada esquina. Y ya con eso solo quedaría conseguir el pastito que les dije, que vamos a tener que usarlo como soporte para que puedan cruzar los chivitos. A ver. Ahí está. A ver, cruza, ven. Ven por aquí, ven. Ha llegado el que iba a probar mi puente. Pero está de curioso aquí, ha venido de... Parece que tiene calor. Ahí está, cómo se ha metido. Cómo se ha metido el agüita el perrito. Se está bañando. Mucha calor le hace seguro. Oh, qué fresco. ¿Quieres que te bañe? ¿Te he hecho agüita yo? ¿Así? ¿No? ¿No? ¿No te gusta? Pensé que te querías bañar. Entonces solo te has querido refrescar el pechito. Aquí se ha bañado. Aquí se bañó el perrito. Sí, sí que hace calor. Sí que hace calor, amigos. Ahora está que se revuelca en la tierra el perrito. Está renegando con el frío. Ya. Vamos a seguir con el puente. El puente chivero. A ver. Ahora estamos por este lado. Bien, amigos, ya está. Ya tenemos el puente cubierto. Solo queda cortar ahora un poco de pastito. Vamos a cortar el pasto y lo vamos a poner encima. La idea es que más o menos quede así. Entonces vamos a empezar a juntar no sé cómo se llama este pasto, ichu creo que es. Así. Para que quede. Aunque aquí también hay bastante pastito mojadito. Así. Ahorita lo vamos a desparramar todo. Vamos a juntar todos estos. Yo creo que también con esto creo que queda bien. Anda, ahí está. Ahí hay más pastito. Solo que está húmedo. Ahí se va a secar, pues. Ahí se va a secar ahora que lo abra, que lo extienda. Ahí se va a secar todo el pasto. Así. ¿Ya ven? Así es como ya va quedando el puentecito, el puente chivero.
Ya saben, amigos, el puente Chivero. Para esto empezamos a esparcir, cosa que se va secando y cosa que los chivos también tienen confianza para poder cruzar, porque no sé qué tanta confianza tengan en ver ese plástico negro y quieran cruzar. Así que así de repente les genera un poco más de confianza para que puedan cruzar por algo que ellos normalmente ven todos los días. Es lo que creo. Bueno, es como yo pasaría, o como pensaría si es que fuese un chivito. Ay, no salió tan bien eso, pero así. Eso es. Ya tenemos el puente listo. A ver, voy a pasar varias veces a ver si es que pasa algo. Hasta ahora no. Voy a seguir cruzando. Hasta ahora está todo ok. Me parece que es un puente bastante resistente, amigos, porque miren el grosor de este listón. Miren el grosor de esta parihuela. Miren, esta parihuela tiene un espesor más o menos de 2 centímetros. 2 centímetros. Y arriba es toda plana, así. Plana. Así que no hay por donde puedan quebrarse las patitas los chivitos, los perritos o quien vayan a pasar. Así que ahora vamos a ponerle piedras aquí, o tal vez rellenar de tierra esto para que no vayan a tropezarse los chivitos y quede firme y completamente bien, pues, ¿no? Vamos a empezar, amigos. Tal vez de acá puede ser acá, ¿no? Vamos a escarabar mejor de aquí, cosa que profundizamos también y no llegue a chocar con parte del puente. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo creo que sí es la mejor idea, porque así hago más hondo aquí y el agua puede pasar más abajo y dejarme el puente libre sin tocarlo y sin que se complique, ¿verdad? Así que vamos a sacar la mayor parte de arena. Aquí en estos lugares donde no hay muchas herramientas es una maravilla, es un tesoro, así que estoy agradecido de al menos tener esta palita. No importa, poco a poco vamos a enterrar todo este espacio de aquí. Una piedrita puede ser que pongamos acá para que no entre mucha arena. Perfecto, amigos, ya cumplimos la misión, ya quedó ok. Está, yo creo que a prueba
de que pasen unos 30 chivos a la vez y esto va a quedar pero bien rígido. Así que aquí les voy a enseñar cómo es que quedó el puente Chiveros, amigos, ¿eh? Acuérdense, el puente Chivero. Ahí está. Otra vez volvemos a pasar. Ahí, ajá. Eso. Ya está. Listo, mis amigos. Se hace entrega de la obra. Ahí está. Se hace entrega de la obra. Eso es. Ahí está. Entregamos la obra. Ahí está. Solo, amigo, lástima que no pude conversar mucho con la señora Yolanda, porque me quise enfocar bastante aquí para poder terminar, porque como ya sabemos el agua es impredecible, viene y nos moja y tenemos que partir, así que yo decidí, no sé si bien o mal, en terminar el puentecito para los chivos, pero no pude conversar mucho con la señora Yolanda, así que ella ya se fue pasteando sus chivitos, así que no creo que la vaya a encontrar otra vez. Pero bueno, si es que llegase a ver usted el video, quiero decirle que aquí le hago entrega de este puentecito para sus animales y para usted también, para que pueda cruzar cuando la lluvia esté fuerte. Así que ahí está, se le entrego con mucho cariño y mucho esfuerzo para usted. Así que con esto sería todo, mis amigos. Ya ya terminé la obra, así que estaremos de regreso en cualquier otro momento. Vamos a ver qué se puede mejorar por aquí, qué se puede traer, qué adaptar, qué falta. Así que con esto sería todo, mis amigos. Un fuerte abrazo para ustedes.